Pues nada, estamos muy contentos de que hayáis venido esta tarde aquí a compartir este ratito con nosotros, sobre todo con Marcel, que en el fondo es compartirlo con Marcelino. Yo a Marcel le escuché una presentación que hizo del segundo de estos libros, el de Apuntamiento Obrero en el CAUM. Personalmente no había coincidido con él hasta entonces y ahí le descubrí y me pareció un tío muy simpático y de pocas palabras. Entonces, como es de pocas palabras, voy a ser yo de menos. Pero la verdad es que yo me lo pasé pipa por el buen rollo que transmite, por lo mucho que sabe, la pasión con lo que lo cuenta y por el detalle con el que también lo cuenta. Y fue un gustazo. Entonces ya yo simplemente lo que voy a hacer es agradecerte públicamente que has tenido pues la deferencia de atender nuestra petición, de venir aquí con nosotros esta tarde. Estamos muy agradecidos por ello. Agradecer a los amigos de Vanguardia Española, que son pues los que hacen esto posible, porque son los que pagan el alquiler del local, o sea, las cosas como son. Ojalá hubiera muchos sitios que tuvieran este interés y que financiaran alquilar salas para hacer estas cosas, pero bueno, parece que todavía hay que luchar mucho por ahí. Y también siempre agradecer a los chicos de esta sala de Figia, que bueno, los que ya los conocéis este sitio otras veces no sorprenden, pero a los que lo conocéis por primera vez, pues ya veis que es un sitio que está muy cuidado, que da gusto estar aquí, hacer actos, la gente es muy amable. Hola, bienvenida. Adelante, por favor. Y vais a ver que vais a estar muy a gusto pues este ratito que vamos a compartir. Sí quería aprovechar la ocasión por si alguno de los presentes tiene interés. También en este local de Fija 28, no sé si en esta sala o en la otra, porque se irá alternando. El próximo 21 de febrero, si no me equivoco, también haremos una presentación de dos libros de un amigo nuestro que se llama Pablo Fernández. Pablo Fernández es hijo de uno de los niños que evacuaron de Asturias a la Unión Soviética en la Guerra Civil. Debía ser más adolescente que niño porque cuando atacan los nazis en la Unión Soviética, él insiste en alistarse como partisano, al final efectivamente lucha como soldado en el Ejército Rojo en el frente de Karelia. Allí cayó preso, estuvo en un campo de concentración, salió vivo, luego acabó regresando a España. Entonces su hijo Pablo ha escrito dos libros sobre él y esa presentación la tendremos también en CIGIA 28 el día 21 de febrero. Si me das un segundito, os lo digo correctamente. Y si a quien quiera luego me da su teléfono, su mail y se lo confirmamos, ¿vale? Y bueno, a ver, o sea, decir algo sobre Marcelino Camacho, pues sobra, ¿no? Yo simplemente quería hacer mención a tres cosillas muy breves que se me vienen a la cabeza cuando se menciona a Marcelino. Y es, yo hace algún tiempo una entrevista que le hicieron a un escritor, un tipo bastante interesante, bastante honesto y muy de izquierda de toda la vida, pues sobre la marcha de la conversación, el periodista pues le preguntó que qué era para él un buen comunista, ¿no? ¿Qué significa ser un buen comunista? Y este escritor, que de profesión es matemático, se tomó un momento para pensar y la respuesta que dio fue que ser un buen comunista es ser coherente sin ser dogmático, ¿no? Ser coherente sin ser dogmático, ¿no? Y yo es una manera de escribir a Marcelino Camacho que personalmente, aunque aquí el que tiene autoridad es Marcel, pues creo que le cuadra mucho. Y bueno, él lo va a hacer, yo lo tenía apuntado también, que sabéis que sobre la vida de Marcelino se hizo una película documental hace unos años, que es preciosa, verdaderamente muy interesante y muy inspiradora, que él luego ya os comentará que tiene una página web donde se puede ver íntegro. Y yo ya simplemente no hablaré más hasta luego dar los turnos de pregunta que queréis intervenir, pero yo, sobre todo, cuando pienso en personas como Marcelino, siempre me hacen recordar un poema muy célebre que conocéis todos de sobra con toda seguridad, que es el famoso poema de Luis Cernuda, de recuérdalo tú y recuérdala a otros, ¿no? Y yo siempre recuerdo los últimos versos ante personas como Marcelino, entonces los sabréis muchos de memoria, y yo los voy a leer y pensando en Marcelino, y decían así, lo que decía Luis Cernuda, con ocasión de encontrarse con un brigadista de la Lincoln, muchos años después de la Guerra Civil, pero que es de aplicación a toda la gente cabal que uno puede conocer en la vida, que al final no es tanta, ¿no? Y termina ese poema diciendo lo siguiente. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Pues yo creo que Marcelino ha sido, es y será uno de esos ejemplos que encarnan toda la nobleza humana. Dicho lo cual, el amigo Marcel tiene la palabra. Muy bien. Adelante. Bueno, pues voy a acercar el micrófono, que es fundamental. Dale. Vale. Bueno, vamos a ver. Primero, muchas gracias por que estéis aquí. Y bueno, para que el objetivo fundamental de estar aquí es que charlemos un rato sobre lo que significó Marcelino, Josefina y esa gente que dio tanto en ese momento, ¿no? Y de paso que cuente también un poco pues, la persona, la vida, ¿no? De algún modo. Es muy difícil resumir la vida de una persona como él, como Marcelino Camacho, que ha transcurrido en un periodo histórico donde han sucedido tantas cosas, ¿no? Ten en cuenta que él nace en el 18 y claro, en el 18 está la República, está el golpe de Estado, la guerra, están las cárceles, los campos de concentración, el exilio, el retorno, la lucha bajo el franquismo, la cárcel bajo el franquismo, la libertad, las detenciones, las gobernaciones. Es una vida llena de tanta actividad y de tantos hechos que resulta muy difícil no detenerse en alguno de ellos, ¿no? Y bueno, porque al detenerse en cada uno de esos periodos históricos hay todo una historia que relatar, tanto personal como ideológica, ¿no? Entonces resulta bastante complicado hacerlo. Yo creo que yo he hecho esto varias veces, ¿no? Y esa complejidad puede llevarnos a perdernos en general, ¿no? Yo sugeriría que nosotros hemos hecho esta charla orientada hacia las cosas que escribió Marcelino Camacho. De Marcelino Camacho todos conoceréis, todos os llama la atención su activismo, ¿de acuerdo? O sea, todo, es decir, Marcelino, pues el hombre del 1001, Marcelino de la lucha por la democracia, pero no conocemos o conocemos muy poco Marcelino, la persona que estudió mucho para llegar a sus objetivos y tener una claridad de ideas, ¿no? Y planteamientos. Le desconocemos en ese sentido, ¿no? Una de las anécdotas que él cuenta o que decía en uno de los múltiples vídeos que tiene, que hizo los del mundo, le preguntaban en una de las últimas visitas a la cárcel por Aranchel, está por aquí en los vídeos que ahora os contaré lo de la web. Le preguntaban qué más había hecho en la cárcel, ¿no? Y entonces, fijaros, la respuesta dijo, lo que yo más he hecho en la cárcel es estudiar. Y claro, porque la cárcel está llena de tiempo y por lo tanto hay que dedicarla. Él la dedicó fundamentalmente a estudiar de una manera sistemática. Yo creo que él era una persona absolutamente sistemática, si no, no lo podía hacer. Es importante, a vosotros, esto que voy a decir seguramente no sirve para mucho, pero me lo vais a permitir porque seguramente lo que aquí hagamos, a través de la comunicación y a través de otros medios, saldrá más allá. Entonces hay que decir, bueno, ¿quién es Marcelino Camacho para que a estas alturas de la historia siga siendo un referente? Porque ¿qué hizo en su vida para que ser un referente? Pues a esos chavales del instituto yo les diría, de los institutos, de esos de 16 años, que no conocen, que no saben, que tú preguntas por esto y por otras muchas más cosas, desde luego, tú les preguntas por cualquier ministro que ellos ahí tampoco saben nada, pero para ellos, que en algún momento puedan tener curiosidad, tendríamos que decir que Marcelino Camacho es un chaval de 18 años, de 14 o 15 años, en un pueblo metido en la profundidad de la rural soriana, en el ámbito de una finca agrícola y de un colectivo de ferroviarios, con un padre de izquierda, socialista, ¿no? Y que se manifiesta por la llegada de la República con sus hermanas, ¿no? En un pueblo como Burgo de Osma. Burgo de Osma es la profundidad soriana, católica, de derechas, en fin,
donde 4 enloquecidos salen con las banderas a vitorear por el triunfo de la República, ¿no? En ese ambiente donde, por ejemplo, deciros, en toda Soria eran 4 comunistas que se reunían en una cantera. Bien, imaginaros esto en la escuela, que él estudia en una escuela todas las fotos están aquí, os podría poner, no. Él estudia en una escuela que había construido la propia empresa agrícola, que era la azucarera. En aquella época las empresas azucareras lo que hacían era comprar enormes extensiones de terreno. La Rasa era absolutamente plana. Pues la Rasa está en la ribera del Duero, en un gran meandro que hace la ribera del Duero antes de subirse hacia Soria, capital, antes, en lo que es el final de la dominación del vino de Ribera del Duero. Mis primos tenían todavía cepas es toda una llanura inmensa que siempre fue explotada agrícola. Desde los años 30 y 40 ya tenía riego instalado para la explotación de la remolacha para sacar azúcar. La técnica de las azucareras es que en aquella época explotaban la tierra hasta tal punto que la agotaban de tal manera que ya luego no se podía plantar remolacha, luego había que alternar otras cosas y la azucarera se iba a otro sitio aunque tenía. Eso ha sido una finca que ha sido de Ebro, ha pasado un montón de manos. Ahora la tiene Nufri, que es una gran productora de manzanas, la primera de Europa. Luego tú ves la llanura y es una extensión de plásticos ahora mismo, ¿no? Es increíble. Entonces, en ese pueblo las clases se las daba el cura, que a su vez era el administrador de la finca. Y entonces el cura en un momento determinado le dice que ya no le puede enseñar nada porque él no sabe más y que se vaya al seminario a ser cura. Imaginaros, eso se lo dice a él y se lo dice al padre, que era mi abuelo Gavino, y dicen que no, claro. Entonces él a partir de ahí se inicia a partir de un punto referencial en lo que es la vida, porque en las personas, él concretamente era una persona que quería estudiar y su referencia es esa, pero no puede estudiar. Ese es el primer dato que él dice y lo cuenta sistemáticamente, que su primera rebeldía era por no poder seguir estudiando, ¿no? Esa era su primera rebeldía y a partir de ahí se pone en la estación de ferrocarril, porque la estación la hicieron para la finca, ¿de acuerdo? Así decían la estación, aquí está la finca y además le pusieron un cuartel, ¿eh? ¿Os imagináis cómo funciona la cosa, no? Pues entonces él se va al telégrafo para aprender telégrafo y intenta aprender telégrafo para tener una profesión y seguir adelante. En eso llega el alzamiento. Nos encontramos en el 18 de julio del 36. En la Rasa nunca hubo guerra, siempre fue zona nacional. Yo he estudiado mucho, ya bastante tiempo, la represión en Soria, ¿no? Que se han hecho muchos libros, ¿no? Y ahora os contaré un poquito del asunto. Él, junto con los ferroviarios, mi abuelo, mis primos Casiano, Moreno, que por cierto uno de los morenos, los fascistas lo mataron en un pueblo porque un fascista chulo se enamoró de la chica que él salía y a la semana siguiente se lo cargó, después de una bronca en la fiesta del pueblo. 15 días antes del 18 de julio y lo mataron el 20 y tantos de julio. Ese era uno de los primos nuestros, ¿no? Bueno, mi padre, ni a su hermano mayor Casiano, ni a Telesforo, que tampoco, pero Casiano, mi padre y Gavino, y junto con los ferroviarios, cuando llegan las primeras noticias del alzamiento y de que vienen las tropas, venían desde Burgos por la vía, porque la vía esta de ferrocarril va de Valladolid a Ariza, cruza la meseta, ¿no? Y es la vía cerealera por excelencia, transportaba el cereal, y luego la vía que hoy se recorre en la carretera me parece que es la 122, si no mal recuerdo, que es la del vino, ¿no? Entonces el tren lleno de las tropas nacionales venía y había conexión, estamos hablando del 19 de julio. Por el telégrafo se dice que viene un tren cargado de tropas. Iba a enlazar con qué, querían llegar para frenar la bajada de Mola que bajaba y querían impedir que se fraguara el frente de Guadalajara. Al cerrar querían impedir eso y era cuestión de días para tomar posiciones. Ellos lo que hicieron fue cortar la vía. Los 5 o 6 ferroviarios que había ahí, con un par de narices, cogieron en esa estación, en la estación intermedia, había 2 máquinas de tren, una que subía y otra que bajaba, para una cuesta enorme que tenía que reforzar la subida de los trenes. Y entonces quedaba siempre en la estación 2 máquinas de vapor,
Bueno, pues ellos cogieron una de las máquinas y la encontraron contra una alcantarilla y así cortaron la vía para impedir que avanzara el otro tren. Pero fijaros cómo eran estos enloquecidos rojos. Avisaron a la estación del otro lado para decirles, oiga, que hemos cortado la vía, no vaya a ser que los pobres soldados que vienen ahí a machacarnos vivos no se mueran porque se estrella el tren. O sea, les avisaron por el telégrafo diciendo que habían cortado la vía. Con la otra máquina formaron un tren y se fueron hacia en dirección a Ariza para unirse a la zona republicana. A mitad de camino se lo cortaron el tren. Cuando hicieron el sumario, los fascistas los tribunales militares de Franco juzgaron a mi abuelo y otros cuantos, a mi padre le pillaron porque no pudieron pillarle en esa, pero a otros tantos le llamaban el tren fantasma. Pues de repente se formó un tren y allá que iba el tren que llevaba dos banderines. Bueno, vosotros si sois de ferroviarios alguno, pues lo sabréis que los ferroviarios antes tenían un banderín rojo que iba siempre plegado así, que llevaba el jefe de estación. Bueno, rojo o verde. Rojo para el tren, verde pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues los banderines rojos que tenían lo pusieron en las máquinas y iban con su banderín rojo. Entonces se cuenta por aquí, que está en algún vídeo, de que al llegar por algún sitio les tiraban piedras. Claro, porque había, o sea, y, no sé, y cuando intentaron, llegaron casi a Almazán, pues entonces un comandante, el comandante Michino, que bajaba desde Zaragoza de los nacionales, pues les disparó con artillería. Bueno, pues claro, imaginaros, ellos salieron, los 7 ferroviarios salieron corriendo del tren, dejaron el tren y volvieron hacia el pueblo. De ahí se fueron andando a Madrid. Por el Pico Ofejón se fueron mi Casiano, mi abuelo y mi padre, se fueron andando y dejaron a las mujeres. Las mujeres, que esto es algo a entender en la represión, ¿no? Las mujeres que quedaron allí, mi tía Vicenta, mi tía Pepita y la abuela Isabel, quedaron en una casilla que conservamos. Esa casilla la conservamos porque al final pudimos comprarla cuando Renfe acabó con la vía, y entonces la ofreció y nosotros pudimos acceder. Mi padre la compró y entonces en esa casilla fueron 3 años. Ellos se marcharon a la guerra, ¿de acuerdo? Y no volvieron a aparecer por el pueblo hasta que no acabó la guerra y hasta que no salieron de la cárcel, ¿no? Mi padre no volvió a aparecer hasta el año 57. Entonces, ellas allí, todas las noches, los fascistas, los grupos de fascistas, las sacaban de la casa y las sacaban corriendo para ver si ellos venían. Y estuvieron así 6 meses, la Isabel, las 3 mujeres, la Isabel, la Pepita y la Vicenta. Y las sacaban. Más de una vez, mi tía me contó que tuvo que salir corriendo por la ventana, porque no sabían que venían. Bien, ¿quién venía? Os cuento solo esto para que entendáis la represión ahí. Venía una furgoneta llena de falangistas y fascistas, guardias civiles, 2 guardias civiles, que se conocen los nombres, están perfectamente datados y todo, en un coche que en los pueblos le llamaban La Matona. La Matona llegaba por el pueblo, por la carretera. Hemos hecho esos recorridos hace poco, no hace mucho. Bueno, total. Y las sacaba a las mujeres, las sacaba fuera. Y venían a matarles. La Matona mató mucha gente, mucha gente. Mucha gente mataron las cunetas, muchísimos. Hicieron acá en Burgos. Yo tengo relatado las matanzas de maestros y tal, como iban y pegaban un tiro. Esta gentuza iba por los pueblos y con unas listas que habían fabricado meses antes, desde enero del 36, los falangistas habían ido paseando por Soria buscando y tomando notas de los republicanos y tal, 6 meses antes, desde entonces. Y tenían las listas ya hechas. Y entonces iban por los pueblos preguntando por la gente, los sacaban, se los llevaban y desaparecían, los mataban. ¿Sabéis lo que hacían? Los mataban en un sitio, iban al alcalde del pueblo al lado y le decían, ahí le he dejado un regalo. El alcalde, que normalmente ya sus alcaldes ya no eran republicanos ni nada, los habían nombrado ellos a puro dedo, y de repente se encontraba la gente de los pueblos teniendo que ir a enterrar a esa gente que habían dejado al lado del río, al lado del puente Ulloa. Todo eso es una historia que está ahí y ha permanecido soterrada y oscura permanentemente. Yo no he conocido de esa historia hasta no hace tanto, ¿no? Entonces, ellos en la guerra, ¿de acuerdo? 3 años en la guerra, en las milicias, defendiendo a las mujeres, padeciendo en el lado de los franquistas la represión y la persecución, que hubo de todo. No voy a entrar en ese aspecto. Ellos no se comunicaban para nada.
mi abuelo se fue en la guerra, como era ferroviario, pues a los grupos de ferroviarios en la República. Mi padre, como había hecho telégrafo, se fue a la compañía de telegrafistas. Estuvo en Talavera y en varios sitios más, hasta que, bueno, en la guerra, en el frente, ¿no? Y después, cuando termina la guerra ya en el 39, y que está la Junta de Casado y la Junta de Casado entrega la tropa, pues a mi padre le encarcelan, los de la Junta de Casado le encarcelan en Talavera. Mi padre ha sido un fuguista. Ahora os explicaré por qué ha sido un fuguista. Porque se ha fugado muchas veces. Y en ese periodo unas cuantas. Ahí se fugó de su propio comandante. Porque el comandante, él con todo el morro del mundo, él lo cuenta, ¿no? Y claro, es lo que la espera, ¿no? Llega su comandante, ese comandante se ha puesto del lado de los franquistas porque la Junta de Casado, y llega y le dice que eso no se puede hacer, o sea, se enfrenta al mando. El mando lo mete directamente en Chirona. Directamente pero él se fuga. Los que le tenían preso eran socialistas del grupo de la compañía de chapas, esos que van en retaguardia haciendo pues reparaciones y demás, ¿no? Y claro, ellos, esta compañía, bueno, pues estaban, pues no sabía muy bien qué hacer, no sabía muy bien qué hacer. Y entonces el discurso era decirles, no seis idiotas, que os van a matar a todos, a vosotros, a nosotros y a todos. Les convencieron y al final se fugaron los carceleros y ellos se marcharon. Y se fueron andando intentando ir hacia Alicante. En Alicante les detuvieron otra vez, cogieron un tren, el tren lo volvieron a parar los nacionales tal, se fugó varias veces. Total, que tuvo la fortuna de que en esas 3 fugas de este tipo de detenciones así, porque a la gente la detenían y la metían en un almacén. Y con 4 que le guardaban y se acabó, y la gente se escabullía y podía, se piraba, ¿no? Bueno, pues entonces él logró escapar y llegar a Madrid, volver a Madrid, que entró por el puente, antes en Madrid había un puente que llamaban el Puente de Madera, que estaba un poco más allá del Puente de Praga, se destruyó con la guerra, pues por ahí cruzaron y fueron a casa de una prima, y estuvo viviendo en la clandestinidad, cambió el nombre. Entonces en Madrid, en la clandestinidad, cuando la gente que llegaba así, porque imaginaos el barullo, claro, la gente se sumergía en la clandestinidad, el Partido Comunista tuvo siempre actividad, incluso en esos momentos, ¿no? Entonces se sumergían, y ¿cómo hacían? Tuvieron una organización que era el Socorro Popular, la derivación del Socorro Popular, los que quedaban, facilitaban documentación a la gente. La manera de tener una documentación falsa era llegar a una de las iglesias que se habían quemado, decir que tú habías nacido allí y que se habían quemado los papeles. A partir de ese momento lo que tenían era un papelillo que les permitía circular con un nombre. Él se llamó Marcelino, no sé qué, no me acuerdo muy bien. Y se puso Marcelino en el nuevo nombre, por si alguien llamaba Marcelino, él volviera a la cabeza. Es decir, si alguien le llamaba Marcelino, vuelvo a la cabeza, pero soy Marcelino. ¿Entendéis? O sea, porque si no, pues claro, quedaba en evidencia. Trabajó ahí y después llegó una denuncia de su paso. O sea, alguien le conoció y le denunció. Le detuvieron y estuvo en la prisión de Comendadoras. Le detuvieron, tuvo un juicio con un sumario que está todo ahí, y ahí estuvo pues, durante todo un periodo. Cuando salió de eso, que tardó 1 año y pico, a la gente le condenaban por mucho, pero inmediatamente revisaban las condenas, 6 años revisaban, y había tantísimos presos que tenían que echar a la gente a la calle. Él estaba en edad militar cuando sale en el año 42, me parece que fue eso, por ahí, 39, sí, más o menos. A fechas yo soy un pelín malo. Y entonces lo que de ahí, como era joven, resulta que el Ejército Nacional le manda a hacer la mili. Pero a la gente que le mandaron a hacer la mili no hizo la mili normal, otra vez, sino que les mandaron a los batallones de soldados penados. A él directamente le mandaron a un sitio de concentración de todos los presos que fue en Reus. De Reus ahí formaban ellos batallones con estos soldados de izquierdas que realmente no podían salir, llevaban presos, o sea, no iban libres, ni podían salir, eran presos. Y los mandan a campos de trabajo. El primer campo de trabajo que va desde Reus es a Yacibel, el campo de Yacibel, que eso está por Irún, en la frontera casi. Franco tenía miedo que lo pudieran en las fronteras del Pirineo, en la guerra, pudiera
las tropas europeas pudieran invadir, quiso reforzar todo el Pirineo y empezó a hacer carreteras por arriba de eso. Esas carreteras las hicieron los presos. La gente de Yacibel, de ahí, de Irún, tiene una asociación que sistemáticamente va, están los restos de ese campo de concentración y tal. Bueno, la vida ahí es que ahí hay un relato de los que lo sufrieron, de los que murieron y los que sobrevivieron. Los que murieron morían por enfermedad, punto. Pero se morían como se moría la gente en los campos de concentración, ¿eh? O sea, sin más, sin ninguna atención. Por deciros una cosa, allí llovía tanto, él lo cuenta, hay testimonios de él, que lo cuenta él directamente, llovía tanto que a ellos les daban una manta y se acabó. Ni sitio, o sea, se tenían que construir con juncos o con lo que fuera donde estaban. Llovía permanentemente. ¿Qué hacían? Pues tenían que caminar todos los días 12 kilómetros para llegar al sitio de la obra, en una montaña, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues, si eran dos, se llevaban una manta para no mojarse hasta llegar, y con eso volvían. Y al menos que otra quedara seca para dormir, ¿no? O sea, bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues enfermedades, hospitales. Mi padre estuvo en varios hospitales y tal. Hay algunos textos y algunas cartas que conservamos en las que, en un tono irónico, dice que las monjitas, que qué buenas, cuando están en un hospital, que os contaré otra historia, en un hospital de esos, pues entonces las monjitas dicen, qué buenas son las monjitas que nos hacen fregar el suelo y tal. Y ellos estaban allí con 40 y tantos de fiebre, porque estaban a punto de morir. Mi padre estuvo, pues no sé cuántos días, 4 o 5 días en los hospitales, entonces la gente se moría. Pero se moría despacito, ¿no? Con dolores. Y los desechaban, y entonces al desecharlos los metían en una sala. Y ahí estaban los moribundos y los muertos, ¿no? Ahí le metieron durante no sé cuántos días porque pensaban que estaba muerto y que se moría, hasta que se dieron cuenta que no se moría. Y como no se moría, jodido, ala, para afuera, le volvieron a sacar. Y entonces, de ahí luego le trasladaron a otro campo de trabajo Bracamonte, ¿cómo se llama? Peñaranda, no me salía. Peñaranda de Bracamonte, que es un centro tal. En Peñaranda de Bracamonte, que es un centro ferroviario muy importante, resulta que Franco les explotó un tren militar o sea, un tren militar que venía por el calentamiento de los bugis, no, de las bujías de las ruedas, pues entonces las chispas o lo que fuera explotaron el polvorín y se cargó el pueblo. Se cargó el pueblo literalmente y entonces, bueno, eso lo escondieron como pudieron, pero allí llevaron a ellos a la reconstrucción del pueblo. Y ellos estaban con las mismas, trasladaron, hicieron un batallón y allí fue mi padre. De ahí mi padre le trasladaron de nuevo a Toledo. Mi padre estuvo en la reconstrucción de los alcázares de Toledo. Ahí tal. Y ahí en esas tuvo varias operaciones, o sea, porque le llevaron al hospital, porque, en fin, de diferentes cosas y tal, que no voy a ya entrar más. Y entonces, después de todo eso, cuando en una de las veces que le tienen que intervenir en el hospital, en lo que era el Gomezulla, y estuvo también en donde fue el Maudes, el hospital de Maudes, allí estuvo. Y entonces, cuando vuelve, resulta que el batallón suyo de venados se lo han llevado a África. Y entonces él a África le manda. Estuvo en Cuesta Colorada, en Tánger, al borde del desierto. Entonces, eso fue en el año 43, más o menos, que llegó ahí. Nosotros es una cosa muy divertida, porque de ahí se fugó, ¿no? Pero vamos, lo divertido de esto, ¿sabéis qué es? Pues que nosotros hemos llegado al expediente militar y en el expediente militar el comandante de ese cuartel, no era un cuartel porque eran unas alambradas, era un campo de concentración, daba el parte todos los días. Decía, no ha vuelto a aparecer, no está, se ha ido, y así está, hay una serie de notas como diciendo de que no volvía. Bueno, se habían fugado. Se habían fugado tres compañeros. ¿Por qué se fugó? Pues se fugó porque a mi tía Vicenta la detuvieron en Madrid. Mi tía Vicenta Camacho, estuvo 9 años en las cárceles de Ventas y Segovia. La detuvieron porque ella era del partido, formaba parte de lo que era en ese momento el Socorro Popular, lo que era una especie de solidaridad clandestino, que fundamentalmente lo que trabajaba era para sacar gente fuera. La gente más destacada, pues la tenían que sacar fuera del país porque si no se la cargaban. Es evidente que tarde o temprano en Madrid, en ese Madrid de esos años, los localizaban y ya está. Entonces se intentaba sacar a la gente que sabían que iban derecho al pelotón de fusilamiento, ¿no?
Entonces mi tía la detienen, la llevan a Sol, estuvo mi tía 3 meses detenida en los sótanos de Sol. Yo he hecho entrevistas a mi tía durante 4 días, así de cine, o sea, de vídeo, de audio-vídeo, y he montado algunas cosas, en donde mi tía me enseñó los moratones cuando ella ya tenía 78 años de la guerra, de esos días en gobernación. Tenía unas marcas en las piernas que no se le habían ido en toda la vida. Y entonces entonces la detienen y está en ventas, la juzgan por lo militar, no juro, la historia de mi tía es que es otra historia. A mi tía le pedían 20 años en el sumario militar. Bueno, si habéis leído sobre la historia de los tribunales militares en ese momento, pues era una farsa constantemente, era una especie de chorreo de gente que iba uno detrás de otro. Los abogados les veían 5 minutos antes que los no matan, ni eran abogados ni nada, pasaban y se acabó, y era un chorreo. El abogado le dice a mi tía que se haga ella responsable de la detención, porque mi tía la detienen por pasar un mundo obrero. No ella, sino un médico que ella le había pasado al mundo obrero en Madrid. Resulta que se puso a leer el mundo obrero en un bar y pum, le detienen, y el otro pues canta. O sea, estas cosas, ¿no? Y entonces pues ella, pero además había otras caídas gordas, y lo que hacían era concentrarlo todo. La gente que no tenía nada que ver con la misma detención lo metían todo en el mismo sumario y ya está. A uno de esos vino el alférez este, que era, y le dijo que lo iban a fusilar, que a él se lo fusilaban, que para que no lo fusilaran se hiciera ella responsable, porque a las mujeres ya en ese momento no las condenaban a muerte. Eso es la tesis. Y mi tía va y se hace responsable. Por lo cual la encajetaron 20 años, ¿no? O sea, porque ya había sido una condena, mucho, se esperaba 6 años o así, ¿no? Y estuvo 9 años en la cárcel. 3 de ellos en ventas, todavía se oían los fusilamientos en el cementerio, en las tapias del cementerio, justo un poquito después de las 13 Rosas. Convivió con algunas otras de las gentes de ese periodo. Y después, de ahí la llevan a Segovia. En Segovia ella estrena la cárcel de mujeres de Segovia. Hoy no es exactamente en Segovia hay un museo, la cárcel es un museo, es un centro cultural. Y hay algunas celdas y demás que si podéis algún día visitarlo. Pero la cárcel de mujeres no estuvo ahí, estuvo en un hospital de tuberculosos que cerraron para entrar ellos. Resulta que se van los tuberculosos y al mismo día entran ellas. A ellas las llevaron andando desde Ventas hasta Príncipe Pío, andando por la calle. Y después formaron un tren, y ese tren a Segovia. Desde Segovia, desde la estación, que está en la parte baja, hasta donde está la cárcel, que está en la parte alta, andando también con eso. Llevaban, porque claro, los presos entonces no les daban nada. Lo que tenían era porque la familia se lo había facilitado, un colchón, lo que fuera. Entonces todo eso era un gran petate que tenían que llevar. Bueno, pues con el petate a rastras, porque nadie les ayudaba. Así fueron por los madriles y así fueron por las Segovias, ¿no? Las mujeres, ¿no? Bueno, las mujeres eran unas peleonas, ¿eh? Os diré porque dentro de ese periodo hicieron varias huelgas de hambre en la cárcel por defensa de los derechos. Pero no os voy a contar las huelgas de hambre que os podéis imaginar. Un día zurraron a una de las funcionarias, y eso lo cuenta mi tía, porque era una torturadora. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues montaron una melé, la rodearon de mantas y nunca supieron quién le había zurrado a aquella funcionaria. Aquella funcionaria se lo llevó puesto. Y bueno, después de eso, todas las celdas de castigo, 3 meses, en fin, os podéis imaginar. O sea, las mujeres lo pelearon bien en las cárceles, ¿no? Y algunas se defendieron bastante bien, ¿no? Bastante bien con todo lo que se pasó. Lo digo para que veamos los contrastes de la historia. Mi padre, cuando sucede esto que detienen, porque están 3 meses mi tía en la cárcel, entonces lo que pasa es que, claro, entonces, vamos a ver, yo no sé los que habréis pasado, alguno de vosotros habréis pasado seguramente por los interrogatorios. Yo sí he pasado por los interrogatorios de la policía, ¿no? Y he tenido algunos compañeros que a los 16 años nos detuvieron y a uno lo torturaron. Tan tortura es la que hicieron Antonio Camarero, que ahora estoy haciendo un docu sobre eso. Tanto lo torturaron que ahora, a los 73 años, 74 camareros, se le sale todavía la mandíbula de las palizas que le dieron cuando tenía 17 años. Que estuvimos nosotros 13 días en gobernación en el año 69.
Bien, pues ahí, cuando a ella le detienen, lo que se decía en ese momento, y después también se decía bajo el franquismo, resiste. Tienes que resistir un día, 2 días, dar tiempo a los compañeros de fuera para que salgan pitando. Después habla lo que quieres. Esa era la tesis, ¿no? La tesis no era que la gente se sacrificara eh, sin más. La tesis era dar tiempo a los compañeros de fuera a que pudieran coger, destruyeran los materiales, se escondieran para que se supiera eso. Y entonces mi tía, esto era la consigna. Mi padre, no sé, fijaros cómo era la cosa, que mi padre en Cuesta Colorada, lo digo para que sepáis la capacidad que había en ese momento incluso de resistir. Mi padre está en Cuesta Colorada, alguna gente de plana mayor del ejército tal, que no era nada, sin embargo eran gente de izquierdas. Bueno, pues había organización del partido, era el secretario del campo del partido. Y a él, y sabían los que eran funcionarios del lado franquista, que eran de izquierdas, les informaban por la organización. Bueno, pues a través de ellos supieron que habían detenido a mi tía. Y le dijeron, márchate que vienen a por ti, porque ya han dado. Y entonces a los 2 días, con otros 2 compañeros, se fugaron por el Atlas andando. Del Atlas fueron andando hasta Mocriset, que es una población que está arriba, que en aquel periodo Mocriset era zona francesa. Entonces llegan ahí, recogen los franceses y demás. ¿Sabéis lo que pasaba? Que los moros sabían que los españoles de los campos de concentración se fugaban. Daban 500 pesetas por cada españolito que se había escapado y cogían. Les daban en las cávilas, ¿no? Les daban. Eso era el sistema que tenían. Entonces ellos, así fugado, andando, llegan donde los franceses, pasan, por fin los franceses, pero los franceses les enchivaron. Porque los franceses lo que quieren es que vayan a la acción extranjera. Y así, los tres, el Segurana, eso está en la película, se ve en la película, está contado muy divertido porque lo contó la compañera que murió hace años ya. Y lo contaba de una manera muy graciosa, que era la mujer de Segurana, que nosotros convivimos mucho en Manuel Lamela en las épocas con ellos, ¿no? Segurana también acabó en Orán y allí. Entonces, así mi padre llega en el año 43 a Orán, llevado por los franceses a una cárcel francesa y hasta Argel. En Argel mi padre estuvo en la misma prisión que Cervantes. O sea, que imaginaos lo que iba a hacer. Y allí, por aquí los franceses tenían una situación muy... de repente, o sea, los propios soldados franceses, que había gente baja y gente de izquierda, porque ellos llegaron con el mono, una P de penado, el mono de campo de concentración. Y entonces uno le dejó el chaquetón este de militar y dijo, toma. Y con el mismo chaquetón salió por la puerta y se piró. Otra vez que se fugó, esta vez de los franceses. Y ya a partir de ahí localizó a los republicanos, porque los republicanos y ya el grupo de las gentes y de las juventudes y del Partido Comunista en Orán, y a mi madre, que es cuando conocí a mi madre, pues un día la llama y dice, vamos a recibir unos que se han escapado, y tal. Ahí va el Camacho, y ahí el Camacho y la Josefina se conocieron por primera vez. Y bueno, pues los dos tuvieron una gran militancia. Mi madre tuvo una militancia. Mi madre a los 14 años le hicieron salirse de las juventudes para meterse al Partido Comunista, porque ya decía que ya era tal. Mi madre pues participó en todas las tareas de solidaridad en aquellos años, especialmente cuando al finalizar la guerra, con el Stambrook y todo esto, los barcos que venían, pero el Stambrook fue el más conocido. El Stambrook estuvo en la bocana del puerto de Orán meses, lo tuvieron allí a las mujeres y los hombres sin dejarles entrar porque los franceses no querían dejarles entrar. Después mi madre lo que hacía era ir con una barca y hacía no solo ir, sino que iba por el pueblo recogiendo alimentos y demás para después con esa barca llevarla porque la barca se la tenían que alquilar a un pescador y ese pescador llevaba la barca y lo que iba en la barca eran niños. Y eran niños porque los portuarios no les decían nada. O sea, habían salido una barca con niños y entonces, pues como... ¿Por qué? Porque no permitían que al barco le llevaran nada, sobre todo le llevaban medicinas y demás, ¿no? Y entonces, pues con los niños, mi madre, el grupo de niños que tenían organizados, pues iban al barco a darle las cosas. Había mucha organización. Tener en cuenta que los franceses no respetaban nada. Los franceses se cargaron a mucha gente a tiro limpio. En los barrancos de Orán, detrás de donde nosotros vivíamos, allí había una barrancada que ahora pasa una gran autopista, una gran barrancada, y ahí ellos tropezaron varias veces con la gente que pegaban tiros. ¿Qué hacían los chavales?
los chavales de la gente, imaginaos cómo es la vida, ¿no? Si os vais dando cuenta, ¿no? ¿Qué hacían los chavales en ese periodo? Cogían y salían con unas latas a tocar. Y entonces empezaban a tocar, que bien la fougère, que bien la fougère, la fougère. Y entonces era la perrera. Anunciaban como si venía, porque allí los perros callejeros, como había problemas, los recogían y se los cargaban, ¿no? Y pasaba la policía. No, ellos lo que estaban es anunciando a la gente que estaba escondida ahí, que saliera corriendo porque venía la policía a hacer una redada. Porque todos eran sin papeles y sin nada. Y entonces la gente se escondía. Bueno, pues a uno de los que se escondía y salió corriendo, le pegaron un tiro y lo mataron. Y eso lo contaba mi madre. En fin, cosas de estas así, pues hacían. También al mismo tiempo, pues hacían bailes. Eran grandes bailes para sacar dinero para España. España había siempre un movimiento de solidaridad en el que la propaganda de España, en los años 40 y tal, que venía en barco, venía por Alicante, por esta zona, y esta gente preparaba barcos y pescadores que llegaban y traían la propaganda. Por ahí llegaban las armas a los guerrilleros, por ahí llegaban tal. En Orán hubo mucha organización. Orán es una colonia española muy anterior, es económica, muy anterior a la guerra, ¿no? Pero gente de izquierdas y demás. Ese era el trabajo y el ambiente. Josefina y Marcelino, a pasar de casarse y nacer nosotros y tal, solo tuvieron un objetivo: volver a España. Esto es otra de las características que hay que reflexionar sobre ella. Hay gente que no volvió a España, es normal, ¿no? Porque primero perseguidos, gente de izquierda y demás, y que cuando la guerra de Algeria se marcharon hacia Francia. Mis abuelos y mis tíos no volvieron a España, se fueron hacia Francia, ¿no? Sin embargo, ellos solo tenían un objetivo: volver a España. Volver a España por continuar con la lucha. Era una especie de, vamos, con una claridad meridiana, ¿no? Mi padre estuvo a punto porque hubo una orden en el partido de que todos a la guerrilla, cuando hubo lo del Valle de Arán y todo ese tema, de irse a la guerrilla desde Orán. Y mi madre dijo: primero tengo los hijos y luego te vas. Porque mi madre lo tenía muy claro. Son estas cosas que dicen, qué barbaridad. Y entonces, bueno, pues la situación, como eso no se paró, mi padre no se fue para allá. De hecho, ellos tuvieron varias situaciones en que paralizaron y se quedaron con el retorno en las manos, pero en el año 57 ya las cosas mi padre consultó a través de la embajada si tenía algún requerimiento, alguna cosa que le pudiera perseguir, porque si volvía y al entrar por la frontera pues le enchironaban, pues ya ves, y vio que los delitos iban, y al final había acabado en una multa. Llegó y pagó la multa y se vino. Bien, eso es el retorno. El retorno es un Madrid, nosotros llegamos a Madrid en el año 57, es un Madrid de emigrantes. Madrid crece industrialmente, hay trabajo para todos, hay una emigración del campo a la ciudad enorme, se está instalando industria y se encuentra trabajo con facilidad. Mi padre en ese momento era fresador. La profesión la había hecho en los años de Argelia, sobre todo, fresador, y claro, la tecnología en Francia era bastante más avanzada, las fresas eran automatizadas. O sea, a ver, la fresa podía ser manual, que haces pieza a pieza, o las automatizadas, semiautomáticas, lo que se hacía es que hacías la primera pieza y luego la máquina hacía las siguientes. ¿De acuerdo? Pero había que diseñar la primera pieza. Había que ser matricero. Matricero es el que coge desde el plano y al final lo lleva a una pieza exactamente como dice el plano. Y entonces mi padre había llegado a ese punto y tenía una buena cualificación. De tal manera que mi padre, cuando trabaja en Perkins, encuentra trabajo en Perkins, al final tenía la categoría de ayudante de ingeniero y daba formación a mucha gente. Y eso es otra historia. La historia que es muy interesante desde un punto de vista de entender cómo se fraguan las comisiones obreras, cómo nace el movimiento obrero en esa época, es que hay mucha gente sin ninguna ideología, que llega sin nada y que están de aprendices, constantemente de aprendices. Hay un permanente intercambio y mi padre lo que hace es dar formación a muchos aprendices. De hecho, Eugenio, que no ha venido y tal, que todavía quedan de la Perkins, fueron aprendices con él. Y lo que hace es esa... Y entonces, en la fábrica se hacen... la determinación del salario es fundamental. ¿Cómo se hace la determinación del salario? Pues fundamentalmente sobre la productividad de lo que se produce, ¿no? Es decir, que, vamos a ver, si yo un día hago 10 piezas, pero por la máquina, por ello, al final hago 100, pues al mismo tiempo, luego hay una plusvalía que ha nacido, ahí hay un mayor beneficio. Entonces los trabajadores disputaban ese beneficio. O sea,
nosotros conservamos todavía en el archivo que está en Salamanca los grandes paneles en donde se marcaban los tiempos de cada pieza. Así estarán públicos y así los trabajadores sabían que ese mes habían producido mucho más. Luego iban a reclamar la paga de productividad en función de eso. Y eso era la dinámica de la reivindicación más elemental. Es decir, se iba, y era muy evidente. Eso es lo que hacen ellos en la reivindicación. Bueno, aquí voy a hacer un inciso para que nos entendamos todos al interpretar la historia, de que para hacer eso hay que saber, hay que tener conocimiento. ¿De acuerdo? No se puede interpretar los tiempos, lo mismo que no se puede hacer una matriz sin saber. Hay que saber matemáticas, hay que saber calcular, y eso era el conocimiento necesario e imprescindible que cualquier dirigente sindical debería tener para bien defender a los trabajadores. No se puede defender a los trabajadores sin tener conocimiento de eso. ¿Vale? Entonces ellos ahí, en esas comisiones que se fraguan ahí, están permanentemente fraguando y estudiando para esto. Aquí os dejo el paréntesis. Bueno, después de todo eso, las grandes movilizaciones, el movimiento, las comisiones obreras, no voy a hablar de eso. El año 67 hay las grandes marchas, y en el año 67 a él definitivamente el régimen, cuando comprende que las comisiones obreras, esas comisiones que primero eran coordinadas, porque las comisiones obreras dicen la mina de la Camocha, bueno, en fin, la Camocha y todas las experiencias, incluida la metalúrgica de Vizcaya, fueron temporales, que era lo habitual, porque tú hacías la lucha y luego podías. La diferencia que se da en Madrid con las comisiones obreras es que ya no son temporales, que deciden coordinarse fábrica a fábrica, y que después de que los del metal han conseguido las fábricas de aquí, se van al resto del país a coordinarse, hacen organización, ¿sí? Transforman la movilización espontánea en una permanente sobre la base de la coordinación y la organización. Para hacer organización primero tienes que hablar con las otras fábricas, y en las otras fábricas tienes que encontrar a gente que esté en las mismas, por decirlo de alguna manera. En ese momento los que estaban trabajando eran enlaces, porque se habían aprovechado las elecciones del vertical, y los referentes eran los enlaces. En los enlaces siempre, no siempre, pero había mucha gente que estaba dispuesta a defender a los trabajadores y que lo peleaba, el vertical, de un modo u otro. Por eso el sindicato vertical es el centro de reunión, porque da la capacidad de poderse ver, poderse reunir, y es el salto adelante, saca la organización de la fábrica, de la Perkins, de la Pegaso, de las demás, las saca, las lleva a la central, y ahí salen las comisiones de los 13, ahí salen organizaciones ya coordinadas. Eso permite crear organización. Es la base elemental del asunto, del tema. No es novedoso, ¿eh? Quiero decirte, quiero deciros que en la historia del movimiento obrero este tipo de ejemplo y de actitudes no es novedosa. De hecho, cuando luego él escribe el libro que tenéis ahí, que se llama Apuntes sobre el movimiento obrero, sobre la historia, que recorre toda la historia en realidad, desde una óptica sindical, desde una óptica del que lo ha vivido, se van recogiendo los ejemplos de cómo la gente se organiza, se coordina, cómo se eleva. Es decir, es lo que él llama el sindicalismo científico, que lo dice y lo repite algunas veces por ahí. ¿Por qué? Porque hace ciencia de la experiencia de las luchas históricas. Lo hace ciencia, lo hace un método. Eso lo aplican, lo hacen, se coordinan, pero claro, en un momento determinado el régimen, ¿qué pasaba? Pues que el régimen, el Solís y compañía, que era el ministro, ya sabéis, le llamaban el hombre, el de la sonrisa, ¿no? La sonrisa del régimen, le llamaban a Solís. Y entonces pues lo que pasa es que este personaje creía que podía integrar a esas comisiones, porque como estaban en el sindicato, pues renovar la fuerza, y lo que pretendían realmente era utilizar ese movimiento, esa presión en beneficio propio, dentro de los grupos y facciones que había dentro del régimen. Luego ocupó el espacio Lopus y demás, pero bueno, este tenía sus objetivos. No lo consigue, desde luego, eso va para adelante, y entonces, ¿qué hace? Al final el régimen lo que decía es meterles en la cárcel, sin más. Y entonces mi padre ya tenía varios procesos por las manifestaciones y tal. Y en uno de esos procesos, en un momento determinado, le quita la libertad, y entonces el juzgado lo que le hace una notificación en el auto
en el auto, que le meten en la cárcel. Fijaros cómo meten en la cárcel a una persona, porque no tenía condena ninguna, era preventivo, nada más, en cualquier caso. Y literalmente dice, mientras dure la actual situación de anormalidad laboral. O sea, son capaces de meter en la cárcel a una persona porque haya anormalidad laboral. Se produzca donde se produzca. Pues allá que va el Marcelino a la cárcel y de ahí no sale hasta el año 72, ¿no? Desde el año 67. Aquí paramos porque después llega el 1001 y entonces aquí yo quería recoger otro tema porque yo creo que de los demás países sabe bastante. Porque yo tenía mucho interés en ese tema de el estudio, ¿no? Porque él dice, en la cárcel yo lo que más he hecho ha sido estudiar. Vale, él tiene 18 cuadernos. No os he puesto esto porque no lo pondré luego si queréis. Escribió 18 cuadernos de estos azules, ¿no? Con ellas a mano, ¿no? Y en esos escribió unos temarios, en realidad, o unos apuntes, depende, porque cada cuaderno tiene sus propias características, que iban destinados a los seminarios que en la cárcel se daban. Cuando en el año 67 él entra, pues había ya bastantes presos, en el año 69 había en la tercera galería y en la sexta galería. Yo cuando estuve con él estuve en la sexta galería y habían dividido los presos políticos entre la sexta y la tercera. ¿Por qué dividieron los presos políticos entre la sexta y la tercera? A los más conocidos, al Marcelino y en fin, a Lariza, todos allí en la sexta, y a los otros allá. Porque los que venían eran nuevos y ellos temían que los viejos le contaminaran. ¿Por qué? Porque en el periodo anterior ellos no habían hecho más que ser, aquello le llamaban la Universidad de Carabanchel, no solo porque hubiera estudiantes que daban clases, sino porque la formación sindical, el marxismo que se estudiaba en este país, se estudiaba ahí, en Carabanchel, ¿no? Fundamentalmente. Yo cuando el tiempo que estuve en Carabanchel, a mí que me dio clases de filosofía marxista fue un obrero de la construcción, Trinidad García Vidal, que era de Castilla-La Mancha, y tenía unas manos así de gordas, ¿no? Así de gordas. Y entonces, para un estudiante como yo, que era un estudiante de instituto con 16 años haciendo preu, que jamás en su vida en una clase le habían dado filosofía marxista de ninguna especie, pues claro, aquello fue una maravilla para mí y los compañeros que entramos, ¿no? Y entonces estos cuadernos que él hace iban destinados a que en esos seminarios la gente fuera un guión, ¿no? Historia del movimiento obrero, una materia. Filosofía, otra materia. Economía, otra materia. Organización de empresas, otra materia. Os dais cuenta que el conocimiento para la lucha sindical tiene que abarcar muchas cosas para poder hacer una lucha eficaz. O sea, no se puede uno coger así y tirarse contra el muro. No, no. Tú tienes que prepararte para bien defender a la gente, porque si no a la gente la llevas al matadero. Eso está claro. Entonces el conocimiento, eso es muy importante, ¿no? Hoy evidentemente la cosa es distinta, tenemos muchos métodos, hay escuelas sindicales, en fin, la gente se prepara. Pero en aquel momento, imaginaros, la gente que iba a Carabanchel, ¿por qué había tanta gente en Carabanchel? Unos por esperando juicio, porque tenían un juicio total con pensión de condenas, y otros porque le habían detenido una manifestación, le habían puesto una multa, y esa multa era o la pagas o 3 meses a la cárcel. O 3 meses en la cárcel, porque la gente no tenía el salario de un año para pagar la multa, que era lo que ponían las multas más o menos. Entonces, pues en esos 3 meses, la gente, cuando llegaban estudiantes de la universidad, daban clases también sobre cosas que ellos podían. Bueno, tanto la tercera o tal era una permanente actividad. Eso fue el tema, digamos, el tema que yo quería destacaros sobre eso. En esos cuadernos carcelarios nosotros hemos publicado el de la historia, después ya, de unos, la historia, bueno, aquí está Manuel, que Manuel es nuestro editor de todos estos documentos, y ahí ha dejado muchos trabajos, muchas horas, ¿no? No se ha tocado los textos, no se ha tocado los textos. Manuel ha hecho un trabajo, y ahora le voy a caer, un trabajo que es la hostia. Mirad, en el libro de apuntes hay muchísimas citas él lo podría contar, de libros. Y nosotros, porque yo me encontré ese libro después, los conocía, pero me lo encontré después, nosotros teníamos que verificar. O sea, una de las tareas era saber si era verdad que las citas que ponía el Marcelino en pleno Carabanchel en esa época eran ciertas.
Y claro, aquí tienes el manual que va troco, hasta verificar que efectivamente las citas eran literales. Entonces, ¿cómo los presos podían tener esos libros allí dentro? Bueno, pues eso lo podría contar la Josefina, que era quien los pasaba de un modo u otro, o cómo se pasaba a través de algunos funcionarios, cómo algunos los pasaban los abogados, cómo esos libros al llegar como tal no se podían tener literales, porque si te pillaban con él, palo, había que transcribirlos. Y aquí tienes a los presos políticos como monjes transcribiendo en una letra perfectamente legible. Paulino y otros compañeros que estuvieron ahí, que era porque mi padre, pues se dedicaban a eso, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Ahí en unos folios así. O sea, la cuartilla, ¿sabéis? El folio, ¿no? La octavilla. ¿Sabéis lo que es la octavilla, no? Pues en octavilla. Nosotros, a Salamanca, de este libro de apuntes teníamos varias versiones, porque teníamos la versión del cuaderno y luego las versiones del papel cebolla, que eran, ellos cogían papel carbón, papel cebolla, y se ponían ahí, y hacían 3 o 4 copias que iban destinadas a otras galerías y a otros sitios, ¿no? Para ese mismo trabajo. O sea, eso es, imaginaros la actividad carcelaria, ¿no? Y eso era fundamentalmente bajo el criterio ese de que aquí hay otra cosa que a mí siempre se me ha planteado, porque yo creo que una cosa que se ha destruido, ¿no? Es que el obrero republicano tenía orgullo de estudiar, no quería que sus hijos fueran ignorantes, porque sabía que la ignorancia era el principio de la explotación. A un ignorante se le engaña con mucha facilidad. Y ellos sabían de que si sabían contar y sumar, pues no le podían engañar. Esa era la clave. O sea, la clave básica. Por eso la gente en realidad tenía ese espíritu de estudiar. Eso parte de la República. Por eso era una reivindicación esencial en la República. Eso viene porque el conocimiento es una forma de dominación. Y entonces liberarse, ser libres, es tener más conocimiento. Y ellos, digamos que ese espíritu de esa gente, de ese periodo, lo trasladan permanentemente. Era como una especie de ansia, ¿no?, que estaba metida ahí por esa razón. Bueno, eso lo dejo ahí como una historia. De la cárcel no. De los otros cuadernos nosotros seguimos trabajando en ellos. Hay algunos que se pueden hacer porque otros son más de tipo apunte, como de las clases, ¿no?, de uso. Hay cuadernos de todo tipo. Cuadernos, mira, en sus cuadernos, que son como unos 20 y tantos, hay 4 cuadernos solo dedicados al 1001, en el cual no solo están todos los expedientes y demás, sino, yo los tengo por aquí, lo podría enseñar, pero sino todos los recortes de periódicos que hay. Yo creo que la principal data que pueda haber sobre ese tema está ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿vais entendiendo la figura del Marcelino? O sea, os empieza a cambiar ya la figura del Marcelino, mitinero, de asamblea, de sindicato, negociador con el gobierno, con el Felipe. ¿Entendéis? O sea, esa es la imagen que yo os quería trasladar fundamentalmente. Para salir de la histórica, porque yo creo que la histórica, pues la mayor parte de vosotros pues la conocéis todos, o sea que no os voy a añadir mucho. Puedo añadir cosas que son de las vivencias ya más familiares que bueno, pues también son importantes, ¿eh? O sea, no creáis. Yo, una de las cosas, y con esto voy a rematar porque si no, bueno, una de las cosas que a veces nosotros en general, los compañeros, las compañeras, grandes luchadores, grandes luchadoras, cuando hemos visto entrevistas que cuando cuentan sus cosas están con la sonrisa así puesta. Tú te colocas al otro lado, pues si se ríe así, no lo vamos a tan mal. Los jóvenes que no conocen nada, lo pueden interpretar así. Entonces hay que tener mucho cuidado con ocultar que aquellas situaciones fueron durísimas, durísimas. Y yo puedo contar unas cuantas de las que nosotros hemos vivido y vosotros podéis contar otras cuantas de las que habéis vivido, pero no hay que esconderlas. Bajo el franquismo se escondía todo eso por puro miedo y está, pero ahora mismo eso tiene que salir a flote. Porque si no, aquí cuando hablas del fascismo ahora mismo, pues como si fuera jauja. Será jauja porque no lo has vivido. Será jauja porque no has tenido a la policía. Será jauja porque no te han detenido y llevado a las 4 de la mañana a detenerte. Porque no te han pegado puñetazos cuando tenías 17 años. Todo eso no lo conocen. ¿Y entonces por qué?
porque nosotros hemos hecho el relato no muy bien, ¿eh? Más allá de los medios y más allá de todo lo demás, ¿no? Nosotros hemos tenido un espíritu de reconciliación que ha estado muy bien y es lo que ha salvado a este país en realidad, ¿no? Pero sin embargo, la conciencia, o sea, que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo que es el fascismo, os aseguro que se obtiene mucho más sobre un relato de esas situaciones dolorosas y emocionales que te cojas un libro de historia. Yo les cuento a esta gente, o cualquiera de los que vosotros habéis vivido, una situación como esa, la contáis y la gente entonces va a entender lo que era la dureza, ¿no? Que yo le cuente que mi tía tenía que salir corriendo por la ventana porque si no la violaban con 20 años o 19, los alemanes, bueno, que por cierto no lo he dicho, pero en la Rasa pusieron un campo de aviación los alemanes, y de los Junkers se fueron de ahí a Vitoria a bombardear Guernica después. Allí estuvieron los italianos en la FIA. Y curiosamente los alemanes eran, lo digo para que lo sepáis, más respetuosos con los italianos no los palos, se podían llevar cualquier cosa por delante, ¿no? A los alemanes les traían la comida, no comían de comida española, se la traían en los aviones allí. En fin, la guerra es lo que es y se ha contado ni la mitad. Termino. Me parece que en lo que se refiere al trabajo de la memoria se ha trabajado mucho con respecto a la represión de la guerra, ¿de acuerdo? Y es fundamental, pues ahí está la memoria histórica, ¿no? Pero se ha trabajado poco respecto a la memoria de la lucha antifranquista, ¿eh? De los años 60 hasta el año 75 ha habido de todo, y se conoce muy poco, muy poco. Y entonces ahí, a ver, la guerra se interpreta como una guerra, entre unos y otros. Pero ¿cómo se interpreta el fascismo, la dictadura? No eran unos contra otros, eran ellos y nos machacaban. Y se acabó. Pero el fascismo es eso, porque la guerra lo que es una guerra. Pero el fascismo no. El fascismo, lo que representa esta gentuza ahora mismo, es eso. Es quitarte las libertades paso a paso, quitarte los derechos paso a paso. Eso es el fascismo, en realidad. Y el fascismo fue lo más esencial del fascismo, pues cuando ellos llegaban allí y hacían lo que les parecía. Porque claro, es que la gente no entiende lo que es vivir así. O sea, no entiende lo que es vivir, salir de la casa y pensar que te están siguiendo, que coges el metro y tienes que saber. No entiende la falta de libertad real. Hasta tal punto que no la entiende que lo confunden con tomar o no tomar cervezas. ¿Pero esto de qué va? O sea, tendremos que venir aquí para decirles lo que eran los fascistas bajo Franco, no en la guerra, bajo Franco, en el año 75 mismo. O sea, es que eso realmente la gente tiene que llevarlo a su cabeza y sobre todo lo tienen que llevar los jóvenes para que puedan realmente valorar que la democracia que se ha construido y que en algunos países la están destruyendo con mucho esfuerzo y mucha lucha, y que ha habido mucho sacrificio de muchas personas, y que luego esa lección lo que quiere decir es que además este sistema lleva la fantasía de que como lo que compramos es un escaparate, eso es para siempre. Yo llevo el escaparate y compro lo que me parece. Y se creen que la vida no cambia, y no es verdad, no es verdad. El fascismo lleva y se lleva por delante lo que se lleve. Y lo estamos viendo, cada vez nos asimamos, nada es seguro. Hay en la película, cuando la veáis, el Marcelino lo dice en el Parlamento, de que las cosas se conquistan, pero el problema no solo de conquistar, es que luego hay que defenderlas, porque te las querrán quitar. Lo dicen todos los diputados fascistas que antes eran procuradores y tal, ¿no? Allí en la primera legislatura, la constitucional, ¿no? Y entonces, pues es verdad. Esto es una lección para estos demócratas de hoy que se creen que la democracia es un hecho consolidado. Y eso es mentira. Eso es mentira. La democracia no es un hecho consolidado. La democracia hay que defenderla todos los días y además hacerla avanzar, porque en la medida que se para, va para atrás. Está más que claro lo que hemos visto. Y entonces eso es... Y entonces, hoy que nosotros, y esto ya, yo acabo con esto, hoy que estamos con un gobierno progresista, que es un gobierno que tiene capacidad de poder legislar dentro de todas las dificultades, falta una cosa, pues que la democracia ni las conquistas son un regalo. Nadie debiera tener nunca la sensación de que cuando se está consiguiendo el que incremente el salario
o se incremente cualquier derecho, es un regalo. O sea, la gente cree que es un regalo. Y entonces por eso está el gobierno, para regalar. Y si no, le quito y le pongo otro. Pero tú te has creído eso. Los derechos son movilización, son acción, son la gente que participe, son la gente que se implique, son la gente que se organice, la gente que haga cosas, que hable, que no se encierre en sí misma, que salga de la nulidad que hoy significa muchos sistemas de comunicación. La gente tiene que entender eso, porque si no lo entiende, en la medida que no lo entiende va para atrás y llegará Trump o cualquiera de estos y un día de repente te encontrarás con te dan un escobazo y dirás, pero bueno, ¿cómo es posible que estas cosas no quedan hoy? También dieron un golpe de estado y vinieron y nadie pensaba que pudiera la cosa ir así. También pasó lo de Grecia y nadie pensaba que iba a pasar lo que iba a pasar así. Y Gaza y demás. Es decir, las libertades, en mi opinión, son las cosas, es derechos que vamos conquistando poco a poco y que hay que defender todos los días. Y ese espíritu es el que yo creo que falta en lo cotidiano, porque yo no veo en la calle nadie. El día 2 tenemos cosas, ¿no? Me parece, ¿no? El día 2 tenemos una movida de las gordas. Bueno, las movidas de las gordas tienen una ventaja, que enseñan los dientes al enemigo. Enseñan los dientes. Porque ellos nos están enseñando hace mucho tiempo y nos lo van quitando. Pero saben dónde está el fin de eso. Saben que habrá una oposición y una defensa firme. Una defensa firme que es la defensa de la democracia y de los derechos, ¿no? Pero eso hay que externalizarlo. Y hay que externalizarlo con cientos de miles de gente en la calle, de un modo o de otro. Si no, no nos van a tomar en serio. Y yo con esto acabo. Ya, no acabo. Espera, os voy a enseñar una cosa. Mirad, hemos currado mucho, ¿no? Desde que murió mi padre, Aurora y yo hemos digitalizado 20.000 documentos de mi padre, con 3 escáneres en casa. Y eso es lo que está en Salamanca y lo tenemos nosotros. Fruto de eso, al final, pues Salamanca, joder, es que es la hostia. Nosotros, Salamanca, en el 19 nosotros entregamos toda Salamanca. Estamos en el 24. No han hecho todavía nada, todavía no se ha publicado nada. Llevamos 6 años peleándonos con ellos para hacer algo. Joder, de la marinera, ¿eh? Bueno, nosotros, como tenemos todo ese archivo, que hemos decidido, bueno, pues sacarlo para adelante como pudiéramos. Yo aquí, todo esto es trabajo nuestro, ¿eh? O sea, ninguna organización nos ha dado más allá de lo que nos pueden dar por otra parte, pero bueno, es igual. Yo construí WordPress, que es una página web que veis aquí, se llama marcelinocamacho.es. Ahí se vuelcan los archivos de él y se van generando, mirad, pues por ejemplo, esto, voy a poner esta tontería. No es una tontería, pero para que lo veáis. A ver si puedo bajarlo. Bueno, esto era donde el Marcelino estudiaba telégrafo. ¿Lo veis? ¿Eh? Ahí, él está a la izquierda y este es el telegrafista. El telegrafista era un comunista. ¿Y qué años tendría ahí tu padre? Esto aquí mi padre tenía, esto era justo antes de la guerra, 18 años. Ya le habían echado y iba yendo allí pues para aprender, porque no había manera, porque si no tenías que ir a partir de un instituto a Soria y que alguien te pegase hasta el Soria, ya ves tú que iba a tener dinero para eso. Bueno, os voy a poner esto. Esto está lleno de cosas como esta. En realidad, esto es un canal de YouTube que yo tuve. Esto es lo del tren fantasma. Habían llegado noticias de que habían fusilado ya a una serie de gente antifascista, militantes de sindicatos y de partidos del Frente Popular, los sublevados, los franquistas, la Guardia Civil y los elementos fascistas que la apoyaban, se habían concentrado ya en el Ruhr y iban a ir para allá. Decidimos coger 5 vagones vacíos que habían y otra máquina y marchar en dirección de Ariza. Recuerdo que al pasar por Morón, una estación de ferrocarril que hay más allá de Coscurita, ya a unos 30 kilómetros de Ariza, pues había un grupo de gente que nos tiró piedras, porque en el vagón, en la cabecera de la máquina, llevamos un banderín rojo de esos, en las estaciones para las señales.
había un banderín rojo, siempre cada ferroviaria tenía, o sobre todo los jefes de estación o factores de circulación, tenían un banderín rojo y otro verde. Claro, el verde era vía libre, el rojo era, diríamos, freno, peligro, parada. Al llegar por un puente que había en Morón de Almazán, pues nos tiraron algunas piedras. Y bueno, y así llegamos a la estación de Ariza. Cuando llegamos allí, llevamos unas escopetas de caza y nada más llegar a Ariza, al poco tiempo de estar allí en Ariza, llegó una columna de soldados que se habían sublevado, una compañía, un poco más de una compañía, pero venían y que la mandaba el comandante Michino, venían de Zaragoza, traían artillería, hicieron unos cuantos disparos por encima del pueblo, al tiempo que empezaron a disparar con ametralladoras y naturalmente nosotros que teníamos unas escopetas y creamos un grupo reducido de ferroviarios que habíamos salido después de descargar la máquina con intención de pasar de Ariza también por Guadalajara con sus vagones hacia Madrid, tomamos la decisión de dispersarnos en pequeños grupos y bueno, pues cada uno ver cómo podía pasar en zona republicana. Nosotros llegamos, nos reunimos ya, nos juntamos mi padre, mi primo Casiano y yo, y los tres recorrimos el camino, los 102 kilómetros, 103, que hay desde Ariza hasta La Rasa, pues andando por la noche, burlando la vigilancia, durmiendo algunos 2 días en casillas abandonadas, al pasar antes de llegar a Berlanga, por Bayúas de Abajo, una hermana de Casiano que vivía allí, que era guardabarrera, nos trajo un poco de comida y al pasar por Berlanga, el puente del Duero, sabíamos que hacían el relevo de los falangistas que guardaban el puente y el Guardia Civil con ellos, pero hacían el relevo en la estación, no en el puente del Duero. Y entonces aprovechamos para cruzar por allí, porque el Duero por allí lleva bastante caudal. Y bueno, así llegamos a La Rasa y así llegamos a ese lugar en la margen izquierda del río. Bueno, esto lo he puesto simplemente para que veáis. Si vais a esa página y tenéis más interés, ahí hay muchísimas cosas. Además, en el tema de la página, os lo digo porque hay una cosa que se llama Contacta. El Contacta soy yo, y Aurora, y la Laureta. Y entonces, la Laureta Espija, que anda por allí. Y entonces, pues, nosotros como tenemos digitalizados los documentos, si alguien estudia el periodo o quiere alguna cosa y tal. Es que nosotros tenemos miles de cartas, de artículos, de vídeos, todo eso está digitalizado. Y teóricamente es lo que Pares, el sistema de consulta del Ministerio de Educación, tenía que haber puesto en marcha y no lo ha puesto. Entonces, si alguien estudia o quiere saber algo más, ahí hay una serie de vídeos montados, también está la película Lo posible o necesario, que yo creo que si la veis son 2 horas, no la tomáis en lugar de esas películas en serie, muchachas, y entonces explica todo el periodo perfectamente y bueno, pues estará, yo supongo que os gustará bastante y tal. En fin, y luego las cosas que queráis decir, pues no las decís y así vamos siguiendo aumentando. Así que pues eso es todo y muchas gracias por haber visto. ¿Parece que la gente te pregunte? Sí, sí. A ver, ¿quién quiere disparar? ¿Micrófono? ¿Es este el micrófono? No lo sé, no, eso Ahora de Salamanca, no lo sé. ¿a qué se refiere? En Salamanca está el archivo de la memoria histórica. Es esto. No, tranquila, no, que otra cosa, tranquilo. Es que no sé si es el micrófono o lo de internet. ¿Dónde está? ¿Cuál es el micrófono? ¿Para pasarlo a la gente es esto? Sí, es el micrófono. ¿Sí? ¿Y esto se lo ponen así? Bueno, no le dieron la opción, tuvo que peleárselo. Y los que no se lo pelearon, esos archivos se desaparecen. Prácticamente son nosotros hemos intentado encontrar
eran instituciones penitenciarias donde estaba archivado ni ellos mismos lo saben. De tal manera que, bueno, si Se lo alguno conociste la acercan instrucción así. de Carabanchel, ¿no? Y estuvisteis en ese tema, los compañeros de Aluche, cuando fueron por allí en aquellos días, pues estaban los archivos entre las máquinas de escombreras, carnes de identidad, de todo había. O sea, destruyeron todo. Eso fue una operación que también habría que hablar bien de ella. Porque vaya. Entonces, pues eso está todo allí. El sistema de consulta allí pues es muy difícil. Se puede consultar, ¿eh? Es decir, bueno, digamos, un historiador que está buscando cosas, sí llega allí porque ya está datado, que yo sepa. Y datado es que cada cosa le ponen una data, un nombre y ya está localizable, que nosotros lo dimos bastante estructurado ya el archivo. Y cualquiera que quiera estudiar un periodo determinado, pues con sus documentos y tal. Digo, instancias de la cárcel, cartas desde la cárcel. Las cartas de mi padre de la cárcel es que eran interesantísimas porque, a ver, si tú quieres estudiar, por ejemplo, dice, voy a ver el año 72, de la caída, de no sé qué pasaba en el país alrededor, cógete las cartas del Marcelino. Porque las cartas, mi padre no nos escribía cartas a la familia. Nos decía, ahora qué tal, muy honesta. Y entonces decía, dice el día apóstol, que no sé qué, y entre comillas te soltaba literalmente lo que en los periódicos él decía. Y esto se interpreta como que, o sea, estaba haciendo un análisis político permanente. Escribía 2 cartas semanales, más una a los de Francia. O sea, imagínate todas las semanas 2 cartas. Hay un papelillo por aquí que está puesto por aquí también, en el cual tiene su horario, en una cuartilla tiene su horario de trabajo. Y entonces dice lunes, tal, martes, cuál, miércoles, y entonces escribir cartas tal día. Gimnasio de biología. Sí, bueno, gimnasio de todas las mañanas. Pero por ejemplo, ver televisión, pues el sábado un ratito ver televisión. Luego, literatura, horario de lectura. O sea, es que una persona con una metodología y un método. En la cárcel yo creo que es muy conveniente que la gente hiciera eso, porque si no la gente se volvía mal, ¿no? Sobre todo la gente que tenía condenas largas, ¿no? En aquel periodo había bastante gente que lo pasaba bastante mal. Bastante mal. Yo cuando llegué a Carabanchel, que estaba ahí en la sexta galería, había, bueno, claro, había gente muy mayor, paseábamos por la galería y tal, no sé qué. Y luego había los jóvenes así que eran un poco más mayores que yo, se subían a la última planta, porque nosotros la sexta galería no era de la tercera galería, tenían 4 pisos, o sea, una balconada con 4 pisos, ¿no? Impresionante. Sin embargo, la sexta galería que estaba en el rincón eran 2 plantas, una más baja, un sótano, y luego 2 plantas. Bueno, pues los más jovencillos se subían a la segunda planta, se encaramaban allí para mirar por la ventana porque se veían fondo las cosas y se pasaban la tarde mirando. Pobre. O sea que esa era la situación, esa gente estaba jodida de verdad, jodida en ese sentido de que esperaba a lo mejor 4 o 5 años de cárcel, esperando un juicio con toda seguridad y no ha pasado nada bien. Entonces, para defenderse de eso había que tener actividad, tener el tiempo lleno, no lo recuerdo. Sí, eso era importante. Más preguntas. Este es el micrófono. Yo la hago mucho. Creo que Cristóbal quiere preguntar algo, ¿no, Cristóbal? Dime. Cristóbal, Cristóbal es el que tiene que este es el hablar. micrófono. Se lo acerca y se le oye. Pero no tenía nada preparado, ¿eh? Bueno, No pasa nada. no, así te sale mejor. Físicas en Moscú, yo creo que se... Físicas, es como mi hija, que la tiene su física. Pero esa de la Complutense. Bueno, una pregunta que es muy tentadora, pero que no imagino que no es tampoco ni el momento ni... Sí que lo es. Pero bueno, es claro, ¿cuál es la visión que tenéis ahora mismo del papel que están haciendo las comisiones obreras? Una pregunta que Bueno, no sé si es muy cómoda sí, tampoco. Si no hace falta que te expliques más. Si ya sé por dónde va. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos vivido nosotros, una familia. La Laura estuvo en el 6º congreso. A Laura le preguntaba, cuando era chiquita, que era así, tenía 4 años, le preguntaba a mi madre qué le están haciendo al abuelo. Tela. Y sin embargo, el Marcelino, cuando nosotros llegamos a casa, porque
en la película se cuenta bien. En el sexto congreso, después de eso, a su cumpleaños y tal, hicimos la comida y entonces nosotros, joder, qué cabreo, pero no podéis imaginar. Claro, de repente al Marcelino le quitan de nada, no le eligen y le dejan de soldado de a pie, otros hubieran ido. Entonces, ¿sabes lo que nos decía? Yo es que he perdido una votación. O sea, él había perdido una votación. La mayoría serán otras y él perdido una votación. Y él tiene su criterio y lo había puesto clarísimamente. Pero no era otro problema. O sea, no había más historias. Entonces, claro, lo que tú estás pidiendo es una explicación a todo eso. Y eso es bastante más complejo. Es decir, complejo en el sentido de que, pues que mira, las comisiones obreras y el principal impulso de las comisiones obreras fue el Partido Comunista, ¿no? El que le dio una coherencia en su extensión fue el Partido Comunista el que extendió por los polígonos las comisiones obreras. O sea, no, digamos aquí, o sea, esa era la realidad. ¿Y por qué? Pues porque tenía gente, no sé qué, esa gente era la gente más dura, que aguantaba más y era la que era capaz de arriesgar que no le detuvieran y a tomar por culo la familia y todo. Entonces eso había que ya estar bien cargadito las pilas para aguantar el tirón. Vale, cuando dentro del Partido Comunista hay diferencias y divisiones, esas se expanden hacia la Comisión Obrera y ya está. No le den más vueltas. Ideológicamente el Partido Comunista se parte por los análisis que hace y extiende esa crisis ideológica al sindicato. Y claro, eso es un poco... Entonces, ¿qué pasa? Luego hay que entender otra cosa. Un sindicato no es un partido. Un sindicato son trabajadores con un objetivo común. Y los partidos son otra cosa. Entonces, cuando las contradicciones de los partidos se llevan y se hacen y dominan al sindicato, el sindicato se destruye. Han perdido la esencia de su trabajo. Porque el sindicato siempre serán reformistas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hace un sindicato? Defender al currante. ¿Qué quiere el currante? Comer. Satisfacer lo inmediato. Quien eleva la cultura de lo inmediato suelen ser los partidos, que ideológicamente a lo inmediato incorporan la explicación de por qué estás así y por qué este sistema te lleva donde te lleva. Pero eso es una explicación de carácter política. ¿Qué tiene Comisiones Obreras? Que incorporó ante los sindicatos anteriores una caracterización sociopolítica. Es decir, ese análisis proviene, digamos, de toda la época de la República, la confrontación entre el anarquismo, el socialismo. Los sindicatos empiezan a no ser ajenos, digamos, a las elecciones, que a quién saliera elegido. No pueden ser ajenos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté un gobierno progresista o un gobierno de izquierdas que un gobierno de derechas. Luego, el sindicato no puede estar ajeno, aunque no sea su motivo, pero no puede ser ajeno. Y eso es lo que incorpora Comisiones cuando se dice sociopolítico. Claro, eso conlleva al mismo tiempo el debate político que traen las sentencias. Entonces, las crisis en ese sentido eran evidentes. Claro, eso modifica la acción sindical también, claro, y eso ha tenido muchos problemas. Yo, sin embargo, creo que el sindicato Comisiones no ha perdido su carácter fundamental. Y el carácter fundamental es que es una organización de masas, es una organización de grandes colectivos. Y eso es lo fundamental, porque se puede ser muy de izquierdas y en un partido con toda la verdad, pero sin tener la organización de masas que mueve a la gente no eres nadie. Y digo no eres nadie, porque a lo mejor coyunturalmente, pues como pasó a Podemos, pegas el S y de repente parece que te vas a comer el mundo. Pero luego no es verdad, porque para comerse el mundo tienes que tener organización, tienes que tener capacidad de movilización, tienes que estar penetrado en la sociedad, no solo los vecinos, sino los trabajadores en las fábricas, tienes que tener algo los pies en el suelo, eso te lo da el sindicato. Y si no lo tienes, y si además el sindicato no tiene la característica de ser amplio de masas con muchos afiliados, pues no eres nadie. No eres nadie. Nos pasa ahora. Por eso yo decía antes, digo, joder, menos mal que nos vamos a manifestar y ponemos a la gente en la calle y tal,
porque se demuestra que que eres una fuerza política. Porque a ti al sindicato, la fuerza política no se la va a dar las elecciones, va a dar su peso. Y ese es el debate permanente, pero bueno, yo creo que eso, o sea que yo, aun pensando que el sindicato en algunos momentos el sindicato comisiones, gente podían haber llegado más allá, en muchas ocasiones, ¿no? Y en algunos periodos más que en otros, sin embargo, sigue siendo la organización fundamental de los trabajadores y la única que puede aportar tal. Entonces, claro, yo a mí cuando los compañeros en su momento, nosotros estuvimos mucho en el sector crítico, yo estuve en la sección sindical, yo he sido secretario de la sección sindical de Radio y Televisión Española durante bastante tiempo. Tuvimos la crisis interna nos rompió, sobre todo porque se resolvió malamente internamente. Cuando las comisiones de garantía son protagonistas en una organización, despídete. El protagonista tiene que ser el debate, la decisión, pero no echar a la gente. Porque la gente entonces ya dejas de ser una organización de masas. Cuando tú desde un congreso necesitas saber quién pones en esa comisión de garantías para que eche a unos u a otros, la has jodido. ¿Por qué? Pues porque al final es el instrumento para quitarte a la oposición interna. Es para que ser uno solo y los de la minoría no cuentan. Cuando una organización de masas como el sindicato necesariamente va a ser plural y conflictiva internamente, porque es que hay de todo. Si cuando se organizaron las comisiones obreras había gente de falange y de todas las clases. Claro, ¿por qué? Porque se iba con otros tipos de objetivos. Entonces yo creo que en esta fase el sindicato ha basculado. ¿Me entendéis? O sea, comisiones, ¿eh? Desde el cuarto congreso, con Antonio Gutiérrez, que parecía que todo era sencillo, hasta que realmente se llega al sexto congreso, yo creo que hay un avance de las fuerzas más de derechas dentro del sindicato. Creo que es el sindicato existe desde los orígenes, y tal. En el sexto congreso, de repente, bueno, nosotros cuando decimos la película, podéis ver, ponemos el micrófono a unos y a otros y no saben qué decir. No saben qué decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a un congreso en donde te cargas al símbolo, al principal símbolo que tenemos, ¿no? De la lucha histórica y tal? Es imposible. Tenéis que buscar una fórmula en donde, aunque no mandase, pero no se le dejara, es que estuvo marginado durante muchísimo tiempo. Ese mal hacer ha sido lo peor de todo, ¿no? Porque eso lo que ha tenido luego muchas consecuencias. Hubiera gente que se fuera a otros sindicatos, que se genera otras tal. Hay gente que se fue a la CGT, que de repente se mete en la CGT. Madre mía. ¿Me entendéis? O sea, claro. Y todo eso ha tenido unos años de desgaste enorme, en mi opinión, internamente del sindicato y tal. Yo, sin embargo, ¿qué pasa? Que claro, al final el cambio de la situación global, todo va cambiando, porque no solo cambia la organización, sino el contexto, cómo se trabaja, los trabajadores, las cosas cambian realmente, pues tú te tienes que adaptar a las nuevas situaciones, ¿no? Y el sindicato es lo que ha hecho, creo, básicamente. ¿Con mejor o peor fortuna? Yo creo que no. Yo creo que en el momento actual no va mal. No va mal. Para lo que hoy se existe, es decir, para lo que nos enfrentamos hoy. O sea, el mundo de hoy no tiene nada que ver con el del año 75, no tiene nada que ver con el año 80, nada. A efectos de los trabajadores, no digo de la organización, sino los trabajadores, el puesto de trabajo, los modos de producción, todo ha cambiado a tal nivel y a tal deprisa que hoy no nos podemos reconocer. Ni siquiera sabemos si las organizaciones con su estructura actual son capaces de dar respuesta a lo que se nos viene encima. Yo personalmente, que he trabajado mucho en la sección sindical, creo que con el teletrabajo, la inteligencia artificial y tal, la estructura y la forma que teníamos de combatir, de llegar a los sitios, hacer asambleas y tal, esa ya no es posible. Coño, si me han quitado las asambleas, ¿con qué trabajadores hablo? ¿Y dónde hablo con ellos? ¿Y con quién hablo? ¿Y cómo les movilizo? Y si no puedo hablar con ellos, ¿cómo hago las huelgas? ¿Cómo hago los piquetes a la entrada para que entre la gente de la calle? La gente a trabajar en la huelga. De repente nos han cambiado. Esto lo ha hecho el capitalismo en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Cambiarnos el percal y de repente las organizaciones progresistas tienen que reinventarse para poder volver a movilizar en torno a intereses comunes de los trabajadores. Pedro, Yo perdona. quería,
Tenemos 10 minutos. Vale, voy a ser rápido. Yo soy, por edad, de la generación esta del baby boom, nació en los años 60. ¿Verdad que sí? Gracias, Pedro. Vale. Y a veces cuando pienso, yo soy de comisión, estoy en comisiones, bueno, a veces pienso en lo que ha sido la generación mía y en cómo han cambiado las cosas. Y tengo la siguiente impresión, a ver si la comparte o no la comparte. Voy a ser muy sintético y por lo tanto muy simplificado porque no da tiempo. A veces pienso que la generación mía cometió un gravísimo error que estamos pagando hoy, que es el cambiazo que nos dieron entre la izquierda obrerista y la izquierda woke. La izquierda californiana, la izquierda... En fin, esto es una simplificación enorme, pero uno podría hablar de mayo del 60... del mayo del 68, de la escuela de Frankfurt, del eurocomunismo, como hay todo un... La caída de la Unión Soviética yo creo que fue un factor, creo que fue el factor, porque el miedo al comunismo mantuvo al capitalismo más humanizado, como se hubiera dicho, bueno, tú no te haces comunista y nosotros te damos jubilaciones, sanidad, escuela pública gratuita. Yo creo, simplificándolo todo, porque sé que es muy complejo, pero... ¿qué opinión tiene usted de esto? Yo a veces como generación me siento engañado y tengo mi dolor con eso. Vamos a ver, yo primero diría una cosa sobre ese tema. Los que te engañan no son los compañeros del sindicato. No, los que te engañan ni tú mismo. No, o sea, cuidado con eso, porque es que muchas veces hemos resuelto las dificultades y las contradicciones que tenemos contra nosotros mismos. Muchas veces, Y eso tiene un problema. No hemos analizado la situación como ha cambiado. Y de repente creemos que con las mismas armas del pasado podemos ganar las batallas del futuro. Lo que hicieron las comisiones obreras cuando llegaron aquí, en la Perkins, es entender que con las armas del pasado no se podía luchar bajo el franquismo. Hicieron otras nuevas. Entonces, el Marcelino cuando decía esto, a mí me parecía eso siempre muy curioso, está por ahí también en otro vídeo, decía, lo que tenemos que hacer es poner la oreja bien, hacía ese gesto, poner la oreja bien y escuchar lo que dicen, y entonces con lo que se dice y como eso, entonces transformarlo y darlo a organización. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado aquí fundamentalmente que en los últimos años, donde nosotros hemos vivido toda esta crisis interna, en donde unos de todo este sistema, es decir, el derrumbe de una estructura industrial que era inevitable, desde un punto de vista científico, porque el avance estaba ahí y las transformaciones se daban ahí, antes se dieron otras. También los campesinos tuvieron que dejar la hoz porque vino la segadora y se quedaron todos en la miseria. Pues esto es otra igual. El capitalismo te da una cambiada con las tecnologías porque las tecnologías las posee él, no los trabajadores. Ellos nos cambian la máquina y cuando nos cambian la máquina nos han cambiado nuestra condición. Y nosotros no percibimos que hemos cambiado nuestra condición hasta que no pasan X años. Cuando dentro de 10 años decimos, joder, se han ido echando a la gente a la calle, pero claro, porque para lo que tres hacíais basta con uno y esta máquina. Y así ha sido la evolución. Eso ha llevado a unas contradicciones internas de la propia clase y de las propias organizaciones enorme. Pero yo lo que creo que a mí, independientemente de que luego analizas en fin, los artífices de hacer congresos, ¿no? Que llega un tío y te hace un congreso y sabe siempre, llega a un congreso, a mí eso siempre me ha alucinado en este salto. Llega un tío en los congresos y sabe los votos de por dónde va a salir el congreso. Digo, ¿cómo es posible si van 1000 personas a un congreso? Tú sabes lo que va a votar cada cual. Tío, te habrás tenido que trabajar esto bien trabajado para asegurar que tú tienes 600, 200, 300. Como tú tienes 600, y no ha votado nadie todavía, 600, 300, 200. A ti te tocan 6, te tocan 4, te tocan 2. Si es así, ¿qué significa? No, bueno, como el primer congreso de comisiones obreras hacían así. El primero y el segundo congreso, las comisiones de trabajo, que yo las he vivido todas esas, eran absolutamente abiertas, o sea, no lo voy a bater, y nadie sabía lo que iba a pasar al final. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso ha pasado y la organización se ha anquilosado ahí. Y por el otro lado, el capital ha ido cambiando las metodologías, cambiando las máquinas, cambiándolo todo. Y de repente nos hemos encontrado con que
ni las secciones sindicales no sirven como lo servían antes, ni entonces eso, pero no es culpa nuestra eso, ¿eh? Es decir, esa lección de aprender de que el capital te cambia los modos de producción y eso te manda al garete, lo que no puede ser la conclusión es que eso es culpa del secretario general. No, joder. No, estoy esquematizando, para que entiendas, o sea, estoy un poco llevándolo al extremo, para que entendamos que muchas veces, yo he visto a muchos compañeros que decían, o sea, vale, tú puedes tener tu opinión, que se vea y ese otro, y el de este, y el demás y otro, pero ¿qué es lo fundamental? Que tú das tu opinión o que analicemos realmente qué es lo que ha pasado en los cambios, cómo están los trabajadores a nuestro lado, poner la oreja, y cómo podemos operar en esa nueva situación para volver a poner la clase obrera en marcha. ¿Cómo ponemos en marcha a los trabajadores que están en teletrabajo en su casa? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Eso no es nuestro problema. Nuestro problema no es decir, es que tú eres un derechoso. No, mi problema es que el capital me ha creado unas condiciones distintas y no tenemos respuestas todavía a esas condiciones. Yo le decía, yo porque cuando gasto todas estas cosas, pues a Lunay y a toda la compañía se Solo le doy una pregunta. Sí, te decía una cosa. Digo, mira, una de las cosas para avanzar, yo creo, porque yo he sido muy de informática en la red y en la radio, porque claro, y es que si el capital ha ocupado la comunicación en el sistema de redes, ¿dónde están los trabajadores en el sistema de redes? ¿Dónde están los sindicatos en el sistema de redes? En la época que empezó los correos electrónicos en la tele, nos costó muchísimo poder enviar correos electrónicos a todos los trabajadores, cosa que teníamos derecho, igual que repartíamos la propaganda de entrada, ¿no? Hoy, si mi compañero de redacción y demás no está en la redacción, sino que está en su casa, ¿cómo yo llego a él? Me habéis arrebatado mi espacio de comunicación con esos trabajadores. Luego tengo que conquistar esta ley. Es decir, si tú tienes un teletrabajo aquí y aparece una pantalla, esta pantalla es la empresa y este rinconcito aquí es el delegado sindical. Que te mira y te dice, chato, que se acaba la jornada, ¿qué coño haces ahí? Porque eso lo hacía yo presencialmente, lo hacíamos muchos compañeros. Oye, se ha acabado. No, aquí ha tocado la sirena, oye tú, llevamos a los talleres en decorados, porque claro, lo de construcción de decorados, ese es nuestro problema. Los construcción de decorados llegaban, hay que construir el decorado, hay que terminar, porque el programa hay que poner en marcha, y los tenía ahí hablando, y llegaban, no, mira, se acabó. Mañana más. Porque si no, claro, eso sí, luego soltaron el dinerito por aquí, a veces de verdad, otras veces negro. Porque que soltaba el dinero negro era el moreno, para que lo suyo se acabara. ¿Entendéis? Entonces, claro, todas esas eran batallas sindicales que dabas ahí. ¿Cómo las das ahora en la red? Bueno, pues ese espacio en la red hay que conquistarlo empresa a empresa. Empresa a empresa. Porque el 60 o el 70% de los trabajadores de esa empresa ya están en el ordenador. Y entonces, en ese espacio de ahí, o sea, tendríamos que decir, ¿dónde nos han trasladado el modo de producción? A las redes. ¿Dónde tenemos que ir? A las redes, pero desde las empresas, no desde los telefonillos. No, eso no sirve para nada. Eso es una mierda, dicho en pocas palabras. Desde el punto de vista de información. Si el delegado sindical, si el puesto de trabajo es la pantalla y el ordenador, el delegado sindical está ahí. Eso significa que tiene que disponer información. Por ejemplo, si la empresa sabe cuándo yo enciendo el ordenador para ponerme a trabajar, yo lo tengo que saber. Nos cortan en 2 minutos. Había un compañero que hace una pregunta sistemática y la Sí, respuesta 2 telemática. minutos tenemos. Creo que se me oye. Pero no es para que se grabe. Vale. Es que si no... Tienes que Muchas ser gracias. telegráfico. No, pues nada, simplemente muchas gracias por la conferencia. Me he sentido muy identificado simplemente con el paso de Tánger. Yo nací en Tánger y mi padre fue migrante en el año 50 y me ha recordado las ayudas que daban o que se hacían las colectas precisamente para los refugiados políticos. Voy a la pregunta de cómo y por qué he venido aquí, porque obviamente casi suscribo todo lo que has dicho, también sigo siendo comisiones y del sector crítico. He venido, curiosamente, porque me llamó la atención Vanguardia Española. Entonces, bueno, ya me he leído un poco, porque no lo sabía. Yo vi el cartel y no me llamó la atención. Eso, me llamó la atención la conferencia.
supongo que la contestación será para otro momento y otro día, pero pues no sé, me voy ya viendo otra cosa. Pero me gustaría sencillamente, así muy telegráficamente, un poco la cuestión. Es que la Vanguardia Española es la gestión cultural que organiza este acto. Marcelo milita en la misma, yo tampoco. Aquí hay algunas personas que sí lo hacen. Aquí lo veo Pedro, Patricia también. Está Jaime aquí fuera, que es el secretario del tema de esa organización. O sea que si lo que te interesa, y muy lógico, es saber más de ellos, se pone Marcelo no te puede informar. O sea, más secadamente más que te puede informar son Pedro, Patricia, Jaime que está aquí fuera. Contestado. ¿Vale? Así que nada. Pero no solo decirte que en cualquier sitio hay que hablar. Y vamos, con esa bandera y con cualquier otra, esa bandera también es mía. También es mía. También es mía. Por eso digo que nuestro espacio tiene que estar en todas partes. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Creo que todos hemos disfrutado.